Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días según el momento que estén viendo este video. Como siempre, los saluda el profe Cristian y espero que ustedes estén espectaculares. Bueno, chicos, a ver, acá estamos. A ver. Vamos a avanzar un poquitito. El día de hoy, me tengo que poner al día con la diapositiva, le pido disculpas. Ahí arrancamos, ¿sí? Nos toca, ¿sí?, estudiar básicamente todo lo que son las conclusiones de la ley de Ohm. Y para eso, obvio, yo hoy le voy a expresar generalidades, eh, más que detalles puntuales, cosas que creo se van a quedar para toda la vida más allá de un número matemático. No porque el número matemático no sea importante, sino porque la conclusión que les voy a demostrar y conclusión que ustedes también ya entiendo deben haber llegado a esta altura del curso, les va a guiar para cualquier tipo de ejemplo. Como digo siempre, rico mate de por medio, salud y ojalá dentro de poco podamos compartirlo, ¿verdad? Bien, para eso vamos a comenzar a ver los casos. El primer caso que hoy estaremos trabajando es en el caso en el cual dentro de la ley de Ohm vamos a mantener la resistencia constante. Y lo que vamos a estar variando básicamente, vamos a ir a ordenarlo un poquito mejor, es variar la tensión y ver qué sucede con la corriente. Recordamos, por si acaso, ¿sí? Ahí lo vamos a ver a diapositiva completa. ¿Sí? Cuando hablamos de ley de Ohm hablamos de esto, particularmente. Acuerden, a ver si se recuerdan de este triangulito. Este triangulito que vimos, creo, en la primera, segunda clase, ¿no? Este triangulito de aquí. B es igual a I por R. B es igual a I por R. B es igual a R por I. Eso es indistinto, ¿verdad? Habíamos comentado que Ohm entonces lo que hace es marcar básicamente las relaciones entre distintas magnitudes, siendo la tensión, la intensidad de corriente y la resistencia a esas magnitudes. Y acorde a eso podemos determinar por medio de la matemática, ¿sí?, cuáles son, por así decir, ese tipo de relaciones que son, en una palabra, directamente proporcional o inversamente proporcional. Y para eso, bueno, vamos a utilizar aquí la pizarra a forma de ejemplo. ¿Sí? Bien, para eso recordamos, vuelvo aquí para que ustedes vean en la diapositiva, y el caso que vamos a estudiar es el caso en el cual, escuchen bien por favor, vamos a dejar constante la resistencia y lo que vamos a ir variando es la tensión eléctrica para ver qué ocurre con esa corriente. Por lo cual, entonces tenemos algo muy similar a lo que nosotros vemos aquí. ¿Sí? En este gráfico, a ver, se encuentra de este lado. Les voy a dar un plano para que lo vean desde allí. Lo que tengo dibujado es lo siguiente. ¿Se verá? Denme un segundo, que tengo que variar el ángulo de la notebook para ver lo que ustedes están viendo, digamos, ¿no? Y verificar que lo que ven se pueda aprovechar. Bueno, insisto, ¿sí? Conclusión número 1, que es lo que está escrito acá, estamos hablando de tener una resistencia constante. Una resistencia que en este caso nosotros marcaremos de la siguiente manera. Diremos que lo que es el eje X, este es el eje X, y nuestro eje X, allí vamos a poner los valores de las resistencias, pero en particular, como dice la conclusión, para llegar a la conclusión dejaremos constante este valor en 10 ohms. Y por otro lado, tendremos en el eje Y, ¿sí?, que sube, distintos valores de tensiones. Y en relación a ese valor de resistencia que queda constante y al valor de la tensión que va a ir variando en 3 ejemplos,
veremos que va pasando por la corriente. Y en ese caso, estaremos en condiciones de decir si cuando la resistencia es constante, al tener un aumento de la tensión, sube la corriente o disminuye, o al disminuir la tensión, tendiendo una resistencia constante, disminuye la corriente o viceversa, o se alterna. Si al tener una resistencia constante, la tensión sube y la intensidad baja, o si al tener una resistencia constante, al disminuir la tensión, sube la corriente. Y eso lo vamos a demostrar aquí matemáticamente. Para eso yo puse 3 valores. ¿Y por qué puse 3 valores? Si ustedes vieron muchos más en el ejemplo, porque esto vale más para mí que la parte matemática que tienen que tener bien también, que es la conclusión. Yo puse como valor constante una resistencia de 10 ohm. Por eso, acá en teoría tengo resistencia 0, resistencia 5, resistencia 10. Supongamos que aquí tuviera resistencia 15. Mantuve aquí en este punto de 10 ohm una resistencia constante. Y por otro, en lo que es el eje X, ¿verdad? Y por otro lado, en lo que es el eje Y, tengo el valor que va a ir variando. ¿El valor que va variando cuál es? Básicamente la tensión. Para ello yo ya tengo algunos valores realizados aquí que matemáticamente van a ver que es muy sencillo y yo los voy a acompañar. Como en relación de tener una resistencia constante y una tensión que va a ir variando, yo quiero saber la intensidad, voy a aplicar matemáticamente esos valores en lo que es obviamente la ley de Ohm. Y para eso, ¿qué tengo? Tengo enfrente lo siguiente. Tengo enfrente, por ejemplo, un primer valor en el cual, recordamos, al querer aplicar o averiguar la intensidad, voy a mi triangulito de la ley de Ohm de acá arriba y me dice que la intensidad, si la tapo, es igual a la tensión sobre la resistencia. La resistencia, para sacar la primera conclusión de ley de Ohm, la dejamos constante en 10 ohm. Por lo cual, entonces, el primer valor que asumo, B1, tensión 1, va a ser este valor de 220 volts. ¿Y qué es lo que hago? Realizo la operación matemática. Reiteramos, intensidad es igual a tensión sobre resistencia. Para ello, para que no tengamos dudas, ¿sí? Venimos aquí, voy a seleccionar mi calculadora y aplicamos a lo siguiente. Aplicamos, ¿y qué vamos a ver? Que les recuerdo que en el caso 1, la tensión es 220 volts dividido una resistencia de 10 ohms. Por lo cual, hago 220 dividido 10. Esto es lo que matemáticamente vamos a demostrar. Agarramos, ponemos el valor de la tensión. Acá lo van a ver chiquito, pero para que recuerden que es 220 volts dividido, 10 ohms, ¿sí? Dividido la resistencia. Y al hacer eso, esa operación matemática, me devuelve un valor de 22. ¿22 qué? 22 amperes. Entonces, esto es el paso número 1 de mi operación. A un valor, ¿sí? Para averiguar la corriente 1, tengo una tensión de 220 volts dividido una resistencia que va a ser constante en estos ejemplos de 10 ohms. 220 volts dividido 10 ohms es igual a 22 amperes. ¿Y esto cómo lo llevo por delante en mi gráfico? Bueno, de la siguiente manera. Lo que hicimos aquí fue agarrar y hacer lo siguiente. Recordamos, ¿sí? El eje X es igual a resistencia, que va a ser constante, ¿sí? En este ejemplo en 10 ohms, y lo que va a ir variando, que va a ser la tensión. En el primero de los ejemplos, asumí entonces, yo tengo marcado acá escala, tensión de 100 volts, tensión de 110 volts, tensión de 200 volts, tensión de 220 volts, 300, 380 y 400. Para tener una referencia, ¿verdad? Bien, el primer valor que tengo es el siguiente. Entonces, 220 volts
aplicándole la resistencia constante de ¿qué? De 10 ohms. Y matemáticamente, ¿qué nos dio? Lo que ustedes ven aquí, que al dividir una tensión de 220 volts dividido una resistencia de 10 ohms, nos devuelve una corriente de 22 amperes. O sea, en una palabra, en el ejemplo, para 220 volts nos toca 22 amperes. Y esto es lo que está aquí, justamente en este gráfico representado. Que a 220 volts de tensión con una resistencia fija de 10 ohms, matemáticamente me muestra el valor de 22 amperes. Ese es el ejemplo número 1. Reiteramos. 220 volts dividido 10 ohms, 22 amperes. Muy bien. Avanzamos un poquitito más. Vamos a avanzar con el segundo valor, ¿sí?, a calcular. Que sigue siendo un valor muy sencillito. Ahora la intensidad va a quedar determinada como una intensidad número 2, para que nosotros podamos, obviamente, identificarla, en la cual, fíjense, la tensión asume un valor de 110 volts, pero recordamos, la resistencia en la primera conclusión es constante. Conclusión 1 a resistencia constante. Por lo cual, nuevamente, igual que en el caso anterior, la resistencia es de 10 ohms. Entonces tengo que realizar la operación matemática. Para eso, agarramos, ¿sí?, vamos a nuestra calculadora y vamos a hacer la operación. En esa operación matemática, ¿qué es lo que tenemos? Aquí lo ven chiquito, pero lo van a ver. Corriente número 2 es igual a tensión 2, que termina siendo 110 volts, dividido la resistencia constante, que es 10 ohms. Y eso es lo que reflejamos acá. Ponemos 110 volts dividido mi resistencia constante, que es 10 ohms. Y obviamente eso nos devuelve 11 amperes, porque estamos averiguando corriente. Y esto es lo que vemos aquí. Intensidad 2 o corriente 2 es igual a tensión 2 dividido la resistencia constante. Tensión 2 asume 110 volts, dividido la resistencia constante de 10 ohms me da 11 amperes. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, vamos básicamente de nuevo a este cuadrito. ¿Y en este cuadrito qué asumimos? Bueno, sencillo. Si acá tengo 0 volts, acá tengo 100 volts, acá tengo 200, bueno, en escala, perdón, tengo un mosquito de por medio, ¿sí?, vamos a elegir el valor de 110 volts aplicándole la resistencia constante, que esto es lo que dice la primera conclusión de la ley de Ohm, que la resistencia es constante, y por eso asumimos un valor que es fácil de averiguar matemáticamente a propósito, ¿no?, de 10 ohms. Por lo cual, vamos de nuevo, a 110 volts de tensión, aplicándole una resistencia constante de 10 ohms, me devuelve el valor de 11 amperes. Entonces, fíjense esto. 110 volts con una resistencia constante de 10 ohms me devolvió 11 amperes. Bien. 220 volts aplicándole una resistencia constante de 10 ohms me devolvió 22 amperes. Y ahora, como la tercera es la vencida, vamos a ver qué ocurre con el otro valor que hemos asumido. Por lo cual, otra vez vamos a nuestra calculadora, ¿sí?, y vamos a hacerlo matemáticamente. El tercer valor, perdón, para que se vea mejor ese tercer valor, vamos a hacer lo siguiente. Me saben disculpar. Mostrarlo aquí en primer plano. El tercer valor con el cual vamos a realizar la prueba, así lo ven primero, es intensidad 3, en el cual, como en la primera conclusión es obligación que la resistencia quede constante,
la resistencia nuevamente le damos un valor de 10 ohms, pero esta tensión, que es lo que yo tengo que variar, en este ejemplo, le daremos un valor de 380 volts. Recuerden, nosotros, en el primer caso de la conclusión número 1, asumimos directamente una resistencia a modo de ejemplo que va a ser constante de 10 ohms. Lo que estaremos variando son las tensiones que se aplican en esa resistencia y veremos qué consecuencia trae eso en la corriente que vamos a generar. En este caso número 3, mantenemos resistencia constante en 10 ohms aplicándole una tensión de 380 volts y esta, ahora sí, es la operación matemática que les quería mostrar con la calculadora, que es más que sencilla, ¿verdad? En la cual seleccionamos una tensión de 380 volts y lo dividimos según el triángulo de ley de Ohm por una resistencia que es constante igual en este caso en ¿qué? En 10 ohms. Y haciendo directamente 380 dividido 10, 380 volts dividido 10 ohms, nos da un valor de 38 que termina siendo ¿qué? 38 amperes. Bien, vamos a ver qué pasa en el gráfico. Vamos para allá, para este lado, me acerco yo un poquito más aquí, y aquí tenemos la consecuencia. Hablando de 380 volts, a lo cual le aplico una resistencia constante de 10 ohms, 380 dividido 10 me da 38. ¿Y qué vemos aquí? Bueno, vemos lo siguiente, ¿sí? A ver. Esto es lo que hicimos, reiteramos, mantenemos resistencia constante, para nosotros asumiendo ese valor de 10 ohms, y variamos la tensión, prestando atención, prestando al detalle de qué va sucediendo en la corriente, ¿verdad? Ok, y para ello, a ver, avanzamos una diapositiva más, llegamos o vamos a determinar lo que es la conclusión 1. Chicos, al tener resistencia constante y aplicar a esa resistencia distintas tensiones, vemos que al aumentar la tensión con una resistencia constante, también aumenta ¿qué? La corriente. Como consecuencia, podemos decir que teniendo una resistencia constante, al aumentar la tensión, aumenta la intensidad de corriente. Y como consecuencia, podemos decir que teniendo una resistencia constante, al disminuir la tensión, también disminuye la corriente. Por lo cual, llegamos a la conclusión que a una resistencia constante, aplicándole distintas tensiones, siempre que hablemos con una resistencia constante, la tensión es directamente proporcional a la corriente. A resistencia constante, al aumentar la tensión, aumenta la corriente, y a resistencia constante, al disminuir la tensión, la corriente también va a disminuir. Y eso es lo que ven ustedes en este gráfico que tenemos enfrente. Teniendo de este lado una resistencia constante que en los tres casos es de 10 ohms, utilizando de modelo una tensión de 220 volts que con una resistencia de 10 ohms nos devuelve 22 amperes, vemos
que cuando hay una disminución de la tensión a una resistencia constante, ¿qué sucede? Disminuye la corriente. Y volviendo a mi ejemplo de 220 volts, que en 10 ohms me devuelve 22 amperes, al aumentar la tensión en 380 volts, pero recordamos, siempre y cuando es aplicada a una corriente, perdón, a una resistencia constante, como aumento la tensión, teniendo la resistencia constante, también aumenta la corriente aplicada. ¿Y eso qué forma? Reiteramos, resistencia en el eje X, tensión en el eje Y, uniendo los puntitos de 11 amperes, 22 amperes y 38 amperes, forma directamente una recta. Por lo cual, si ustedes tendrían valores más chicos de 100 volts aplicándole a esta resistencia de 10 ohms, les va a devolver valores más chicos de corriente. Y por lo cual, si ustedes tendrían valores superiores a 380 voltios aplicándole, como en el ejemplo, esta resistencia constante de 10 ohms, voy a tener valores más grandes. En resistencia constante, al disminuir la tensión, disminuye la corriente, y en resistencia constante, al aumentar la tensión, aumenta la corriente. Por lo cual, llegamos a la conclusión que a resistencia constante, la tensión es directamente proporcional a la corriente. Cuando en una resistencia constante disminuye la tensión, disminuye la corriente. Cuando una resistencia es constante, aumenta la tensión, aumenta la corriente. Conclusión número 1 de ley de Ohm. Formo esta recta. ¿Sí? Los invito que con los ejemplos matemáticos que ustedes realizaron, hagan esto. Y van a ver que siempre le va a dar así. Al aumentar uno, aumenta la otra, siempre y cuando respeten que X es igual a resistencia, que Y es igual a tensión, y mantengamos constante en cualquier valor que se les ocurra, que puede variar. Ustedes lo pueden variar para ver si lo que yo digo es cierto o no. Pero en este caso, manteniendo constante la resistencia en 10 ohms, al aumentar la tensión, aumenta la corriente, y al disminuir la tensión, disminuye también la corriente. Primer conclusión de ley de Ohm, reiteramos, con resistencia constante, al aumentar la tensión, aumenta la corriente, al disminuir la tensión, disminuye la corriente, porque son directamente proporcionales. Lo que pasa con una, cuando la resistencia es constante, le pasa con la otra. Muy bien. Por si acaso vamos a releer que esto es lo que está escrito acá, Al tener resistencia constante y aplicar a ella distintas tensiones, vemos que al aumentar la tensión aplicada sobre la resistencia, punto, la intensidad crece y decrece junto a la tensión. La corriente crece y decrece junto a la tensión. Por lo cual, a valores de resistencia constante, tensión, o sea B, es directamente proporcional a intensidad, que fue la demostración que hicimos hace un ratito. Muy bien. Ahora vamos a ver si el profe puede graficar el ejemplo número 2. A ver, démelo un poquito de tiempo y lo vamos a ir haciendo juntos. Ahora pensemos, lo que va a quedar fijo, acá dice, mantenemos tensión constante. Ahora tensión lo vamos a mandar aquí.
¿sí? Vamos a agarrar, te voy a liberar. Perdón, te los hago leer de nuevo porque es importante. Fíjense lo que plantea la diapositiva. Algunos le dicen filmina. Qué cheto. Yo lo conozco como diapositiva desde la época de María Catania. ¿Qué se va a hacer? Se me cae y le da ahí, ¿no? Mantenemos tensión constante, que va a ser en el eje X, pero variamos la resistencia y vemos qué pasa en la corriente. O sea, reitero, lo que va a variar ahora va a ser la resistencia, pero lo que queda constante es la tensión, ¿sí? Muy bien. A ver si no le puse ningún valor primero en particular, para no meter la pata. No, vamos a la conclusión de uno. Bueno, no hay problema, entonces reiteramos, ¿eh? En este caso vamos a dejar aquí la tensión, ¿sí? Vamos a poner que esto fuera 0 volt, pónganle de acá a acá, vamos a poner 100 volts y aquí un poquitito más pasadito 220 volts. Ahora logrando para que lo vean, ¿eh? Y en este caso lo que vamos a realizar es que lo que va a variar, ¿qué es? La resistencia. Entonces, como la resistencia va a variar, le vamos a dar el valor que asume eje X. Entonces, aquí yo voy a poner ohm. Epa, casi llego al límite de mi microfonito. A ver si no tiro todo, hay que tener cuidado. Aquí voy a poner ohm. O sea, vamos de nuevo. En el eje X va a ir la tensión, que queda constante en este caso en 220 volts, y en el eje Y va a ir ¿qué? La resistencia, que es lo que voy a ir variando, ¿sí? Y le vamos a poner, a ver qué le parece de valores de resistencia, porque no tengo sacado ninguno. 5 ohm, 10 ohm y uno superior de 20 ohm, para ver si podemos sacar nuestras conclusiones. ¿De acuerdo? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es borrar aquí. Borrar aquí para tener tiempo, porque recuerden que tarda un poquito en secarse, así aprovechamos. Y recordamos, ahora, ¿qué es lo que va a ser constante? Ya esto no es la conclusión número 1, va a ser la conclusión número 2. ¿Sí? Y vamos a escribir lo siguiente. Conclusión 2. No nos falló muy bien. Lo que queda acá constante es tensión B constante. ¿Sí? Y para que ustedes lo vean, pero quede bien y salga bien, venimos para este lado. Y aquí les muestro lo que estoy haciendo, ¿eh? Chicos, recordamos, en el eje X, ¿qué tenemos? En el eje X tenemos el valor de la tensión, el valor de B, que nos dice, para la conclusión 2, que lo que tengo que tener constante, ¿qué es? Esta tensión. Por eso asumo esta tensión de 220 volts a modo de ejemplo. Y recordamos, lo que tengo que averiguar, ¿qué es? Es la intensidad. ¿Sí? Y como tengo que averiguar la intensidad, ¿qué agarro? Voy a agarrar y recordar qué es lo que me dice mi triangulito viejito de ley de Ohm, que me dice que intensidad es igual a tensión sobre resistencia. B sobre R. Ya está, se ve todo. Muy bien. B, vamos a ponerle B1 sobre R. ¿Sí? Acá tendríamos otro ejemplo, que sería intensidad 2, que va a ser tensión 2. No, perdón, al contrario. Como en este caso, ahora les explico en qué me equivoqué. Como en este caso, lo que va constante es la tensión, ¿sí? Acá le voy a poner que B es constante, acá también B es constante y acá también, porque si no los voy a estar mareando. Y lo que va a ir variando, ¿qué es? Va a ir variando el valor de la resistencia aquí, aquí y obviamente aquí, ¿sí? Y ahora bien, ¿cuál es la tensión que vamos a utilizar? Bueno, el gráfico, el profe aleatoriamente, porque se le ocurrió, asumió 220 volts de tensión. Por lo cual, aquí donde dice B constante, en los tres ejemplos que vamos a poner,
220 volts, ya lo dejamos. 220 volts, ya lo dejamos. ¿Por qué? Porque sigue siendo constante, profe, para esa segunda conclusión. ¿Y qué es lo que vamos a ir variando? Vamos a ir variando las resistencias, que por eso puse R1, R2, R3, porque son valores que van a ir cambiando. ¿Y qué valores van a asumir? Bueno, por ejemplo, R1, 5 ohm. Entonces acá que ponemos como R1, 5 ohm. ¿Bien? Avanzamos. Resistencia 2, 10 ohm. Esa ya la conocemos, muy sencilla, pero igual la vamos a poner. 10 ohm. Y resistencia 3, la de arriba de todo, 20 ohm. ¿Sí? Venimos aquí y ponemos 20 ohm. Y chicos, obvio, ahora demostramos matemáticamente qué es lo que va pasando. ¿Sí? Yo esto lo voy a borrar, que no sabemos qué conclusión vamos a tener. ¿Sí? Hasta no hacerlo, nos tenemos que callar netamente la boca, ¿verdad? Porque ya que este gráfico, esta recta, era la conclusión anterior. Bien. Entonces el profe va a agarrar, va a venir aquí, les va a recordar que en esta conclusión 2, la tensión queda constante, lo que va variando básicamente es la resistencia, y en relación a eso vamos a averiguar distintos valores de corriente. Estamos en el primer ejemplo, tensión constante de 220 volts dividido 5 ohm. Y bueno, agarramos, vamos a nuestra supercalculadora, esa calculadora tan especial que tenemos, la seleccionamos y tenemos que hacer la operación. Lo pongo en 0 y reiteramos. 220 volts de tensión constante dividido 5 ohm. Bien. 220 volts dividido 5 ohm. En ese caso, 220 volts de tensión dividido 5 ohm me devuelve 44 ¿qué? Amperes, porque estoy hablando de corriente. ¿Sí? Bien. Obviamente, vuelvo acá para que ustedes lo vean. Esto fue lo que hice, ¿no? Intensidad 1 es igual a la tensión constante de 220 volts dividido 5 ohm. Realicé la operación matemática, me vuelve 44 amperes. Ahora vamos a hacer el segundo. Voy a tener esa tensión constante de 220 volts dividido 10 ohm. Ya vimos que da, pero lo hacemos de nuevo porque para eso estamos. Asumir que algo está entendido. Es algo que un docente no se puede dar en general el lujo de pensar. Reiteramos. Tensión constante, 220 volts, dividido mi resistencia, que como la resistencia es variable y la tensión es constante, en este caso no sumo 5, ya sumo 10. Resistencia 2, 10 ohm. Y obviamente al dividir matemáticamente me da 22. Vamos para allá y nos damos el lujo de decir que 220 volts dividido 10 ohm es igual a ¿qué? A 22 amperes. Y vamos a sacar el tercer valor que nos queda, ya que está lo mostramos para que sea más sencillo, es que a una tensión de 220 volts, recordamos que en este caso la tensión es constante y seleccionamos el valor de 220, le aplicamos esta resistencia 3, que en este caso es de 20 ohms. Y vamos. Reiteramos, valor constante de tensión 220 volts dividido 20 ohms de resistencia. Venimos acá, ponemos a 0, 220 dividido 20
ohm y nos da 11 amperes. Bien. Y ahora vamos despacito a intentar recrear eso, pero esto es un poquito más complicado de entender. Ustedes lo van a sacar que son unos genios. Vamos de nuevo. Lo que ahora queda fijo es la tensión. La tensión se representa, o yo lo estoy representando, por gusto, en el eje X. Lo que va variando, ¿cuál es? Es la resistencia. Y chicos, pensémoslos así, fíjense en esto. A ver. ¿Sí? Yo puedo asumir que como tercer valor, ¿sí? Vamos a empezar primero con el valor promedio. El valor promedio de ejemplo, ¿cuál es? Ya lo hicimos. Es aplicar, ¿sí? En lo que es 220 volt, una resistencia de 10 ohm. Y fíjense, 220 volt en 10 ohm me va a quedar como en el medio con 22 amperes. Entonces de aquí, fíjense, yo extiendo esto y formo esto. Este es mi ejemplo. ¿Sí? En este punto, teniendo una tensión constante de 220 volts, ¿no? Y ese primer valor de resistencia, que voy a ir variable, pero que en este caso asumo también 10 ohms, ¿qué me devuelve? Me devuelve 22 amperes. 22 amperes. Bien. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a elegir, teniendo en cuenta que hasta aquí sería el 0, chicos. ¿Sí? Como que acá sería 0 amperes, 1, 2, 3, ¿entiende? Bien. Ahora vamos al otro ejemplo. Veamos, ¿sí? Chicos, observen esto. Cuando yo lo que estoy dando es este valor de 5 ohm que se encuentra aquí, ¿sí? Asumo el valor de 44 amperes. Que si aquí yo tendría 0 amperes, esto va subiendo y el doble sería por aquí, 44. Pero ¿cómo junto esto? ¿Cómo este tipo de coordenadas? ¿Qué? Lo tengo que hacer de esta manera. ...44 amperes... a 5 ohm... con una tensión constante de 220 volts. Para que lo puedan ver mejor, creo que es más razonable, le pido disculpas, lo vamos a representar directo, de esta manera. Porque si no, nos íbamos a confundir. Reiteramos. Fíjense. Tensión constante de ¿cuánto? 220 volts. ¿Qué le aplicamos? Una resistencia de 10 ohm. Cuando saqué eso, mi valor modelo que me dio 22 amperes. Bien, ejemplo. ¿Eso me dice algo? No, porque es un caso. Segundo caso, ¿qué pasa cuando a esa tensión constante, que es de 220 volts, yo le aplico una resistencia inferior? Bueno, al aplicarle esa resistencia inferior, el resultado por ley de Ohm me devuelve 44 amperes. Pero ahora vamos a hacer la tercera, que es la vencida. Que cuando a esta tensión de 220 volts yo le aplico 20 ohm de resistencia, me devuelve un valor de 11 amperes. Por lo cual, vamos de nuevo, como este valor es de 220 volts y mi resistencia de 20 ohm, yo uno los puntitos y obtengo esto, 11 amperes. Chicos, agrando un poco, no agrando nada, acá lo ven. Miren de este lado, esto es lo que yo hice aquí.
220 volt, constante en los tres, por eso acá marqué 220 volt constante. Aplicando primero una resistencia de 5 ohms, me devuelve 44 amperes. Vamos por acá. 220 volt con 5 ohms, 44 amperes. Vamos para acá. Intensidad 2. Sigo con los 220 volt constante, pero aplicándole en este caso 10 ohms y me da 22 amperes. Vamos de nuevo. 220 volt constante, aplicándole 10 ohms me da 22 amperes. Y tercer caso, vamos de nuevo, intensidad 3. Sigo teniendo constante 220 volt, pero esta vez la resistencia que le aplico es 20 ohms. No sé si lo dije bien, vamos de nuevo. 220 volt de tensión constante, le aplico la resistencia de 20 ohms y me da 11 amperes, y es lo que acá dibujamos. O sea, vamos de nuevo. 220 volt con 20 ohms de resistencia me da 11 amperes. ¿Y qué quiero que miren acá? Chicos, chicas, observemos esto. Tensión constante a una resistencia chiquita, tengo una gran corriente. Tensión constante a una resistencia menor, tengo menos corriente. Tensión constante a una resistencia más grande aún, me da menos corriente. Por lo cual, estamos llegando a la conclusión que al tener una tensión constante en este ejemplo, 220 volts, al aplicar resistencias, cuando más chica es la resistencia, mayor es la corriente. A esta tensión constante le aplico una resistencia un poquito más grande y la corriente disminuye aquí. Y como tercer ejemplo, a tensión constante, al aplicar una resistencia mucho más grande, que en este ejemplo es de 20 ohms, la corriente disminuye. Estamos llegando a la conclusión. En la segunda ley de Ohm, teniendo, a ver si acá lo ven, tensiones constantes, aquí no me ven a mí, perdón, teniendo tensiones constantes, ¿sí? Tensiones constantes que pusimos 220 volt, 220 volt, 220 volt, no lo variamos, ¿sí? Al cambiar los valores de la resistencia a una tensión constante, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia aplicada. A una tensión constante, valores más chicos de resistencia permiten mayor corriente, que es lo que vemos aquí. Acá tengo una tensión constante, una resistencia chiquita de 5 ohms, y permitió pasar 44 amperes, una gran cantidad de corriente, pero que a esa tensión constante, cuando le aplico una gran resistencia como es la de 20 ohms, disminuye la corriente. Por lo cual, vamos de nuevo a la diapositiva, que decía, mantenemos la tensión constante y variamos la resistencia, y vemos qué pasa en la corriente. Al tener tensión constante, en nuestro ejemplo, 220 volts, y aplicar a ella distintas resistencias, vemos
a ver, esto está mal escrito porque quedó del otro caso anterior. Esto lo voy a sacar porque si no, lo voy a confundir. Vamos de nuevo. ¿Sí? Vuelvo de nuevo a lo que está aquí. ¿Sí? ¿Qué pasó? El profesor agarró la diapositiva de la conclusión 1, la pegó, leyó mal y la conclusión está mal sacada y por ello se lo hago sacar de esta manera. Reiteramos, a tensión constante de 220 volts, al aplicar pequeñas resistencias, permiten gran paso de corriente, 220 volts de tensión con 5 ohms da 44 amperes, y a esta tensión constante, al aplicar una resistencia mayor, aplica corrientes más chiquitas, por lo cual, y esto sí era lo que tenía que decir la diapositiva, estaba mal escrito, es lo siguiente, que a una tensión constante, en el ejemplo 220 volts, cuando le aplico pequeñas resistencias, permite el paso de grandes corrientes. Y que cuando a esa tensión constante le aplico grandes resistencias, permite el paso de menos corriente, por lo cual, y como consecuencia, a tensiones constantes, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. A tensión constante, cuando disminuye la resistencia, aumenta la tensión. Reiteramos lo que vimos aquí. Tensión constante, una pequeña resistencia, 44 amperes. Pero a una tensión constante, al poner una resistencia grande, disminuye la corriente y por eso son inversamente proporcionales. A tensión constante, pequeñas resistencias permite gran paso de corriente. A tensión constante, resistencias mayores permiten pasos de corriente menores. A tensión constante, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente generada. A tensión constante. Chicas, resistencia, grandes corrientes. A tensión constante, grandes resistencias, corrientes menores. A tensión constante, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente generada. Nada más que decirles, esto mírenlo, escúchenlo, opérenlo matemáticamente y de mi parte, como siempre les deseo que estén bien, ustedes y su familia, y desearles que estén espectacular, que es lo menos que todos nos merecemos en la vida. Chau, chau, los saluda el profe Cristian y permiso. Hola chicos, bueno, estamos continuando ese pequeño detalle que sucedió en el medio de la clase, que había una diapositiva que estaba mal escrita y por eso la cancelé, pero obviamente ahora la escribimos correctamente para que cierre todo y ya que la diapositiva tenía una sola palabra además, que era tensión en un lugar donde no correspondía, obviamente continuamos con esto para que vean completo, ¿no? Ya la clase ha terminado, pero recordamos, esto es lo importante, a ver. Voy a adelantar un poquitito porque las diapositivas cuando se encienden se retroceden. Justo lo que necesitamos es el final. Así que, bien, aquí es donde tenemos que arrancar. Muy bien. Les decía, seleccionamos la presentación, ¿sí? ¿Y qué nos quedaba justamente por comprobar? Es ahí donde yo había metido mi error, ¿no? Bueno, les estaba comentando que la diapositiva decía que cuando mantenemos la tensión constante
y variamos la resistencia, tenemos que ver qué es lo que va sucediendo con la corriente. Esto fue básicamente lo que hicimos en la pizarra, ¿no? Ya reiteramos, aquí lo que habíamos hecho era mantener una tensión constante de 220 volts, dar distintas resistencias y esas distintas resistencias teníamos distintas corrientes. Ejemplo, 220 volts con 10 ohms de resistencia daba 22 amperes, 220 volts con 5 ohms de resistencia daba 44 amperes y 220 volts en lo que sería 20 ohms daba 11 amperes, ¿sí? Y a esto que llegamos a la conclusión, que era lo que les quise mostrar y ahí fue donde estaba mi error, es en lo siguiente, ¿no? Reiteramos, mantenemos la tensión constante, variamos la resistencia y esta sí era la diapositiva que quería que vean. Al tener tensión constante y aplicar a ella distinta resistencia, vemos que la intensidad crece al disminuir la resistencia. Chicos, vamos de nuevo. Nuestro modelo aquí viene a ser el siguiente. Nuestro modelo es tensión constante de 220 volts con una resistencia de 10 ohms. 220 volts constante con una resistencia de 10 ohms me devuelve 22 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, avanzamos un poquito más. ¿Qué dice la diapositiva? ¿Sí? La intensidad crece al disminuir la resistencia. La intensidad crece. O sea que ahora, vamos a otra vez aquí, en vez de utilizar 10 ohms, utilizo una resistencia menor de 5 ohms. ¿Y qué dice? La intensidad crece al utilizar una resistencia menor. Por lo cual, en 10 ohms, con una tensión constante de 220 volts, sería 22 amperes, pero en 220 volts constante, con una resistencia de 5 ohms, me da 44. La intensidad crece al utilizar una resistencia menor a una tensión constante. Y ahí mismo, en la misma diapositiva, nos demuestra la otra conclusión, que nos dice, la intensidad decrece al aumentar R. O sea, que al aumentar R, al tener una resistencia más grande, de 20 ohms, a una tensión constante de 220 volts, la corriente disminuye. La intensidad decrece, la intensidad se achica al aumentar R, siempre teniendo una tensión constante. Y eso es lo que les muestro acá. Vamos de nuevo. En este tercer caso, sigo teniendo una tensión constante en 220 volts, ¿sí? Pero la resistencia, el aumento de 10, que es el modelo, a 20, y al aumentar esa resistencia a una tensión constante, la corriente disminuyó de 22 a 11. Y como conclusión final, ¿sí? Directamente nos quedamos con esta idea. Por lo cual, ¿a qué conclusión llegamos? A la siguiente. A valores constantes, ¿sí? De resistencia, a valores constantes de tensión, ¿sí? R es inversamente proporcional a la intensidad. A valores constantes de corriente, cuanto más chica es la resistencia, valores más grandes de corriente va a permitir, y a valores constantes de tensión, no de corriente. Vamos de nuevo. 30 segundos para atrás, olvídense lo que dije, así termino bien la clase. A tener una tensión constante y aplicar en ella resistencias chiquitas, me da grandes corrientes. Pero al tener tensión constante y aplicar en ella grande resistencia, me da corrientes menores. Por lo cual, en una palabra, como veo que al aumentar la resistencia pasan corrientes más chicas y al disminuir la resistencia pasa corriente más grande,
siempre a tensiones constantes, se define que en tensiones constantes, y solo en tensiones constantes, ¿sí?, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente que genero, que es lo que dibujamos aquí. Y ahora sí, finalizamos bien la clase, no quería esto cortarlo al medio porque tenía nada más que sacar una palabrita para poder apreciar el trabajo previo. Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Acorde al momento que ustedes estén viendo, obviamente, esta que es nuestra clase. Y como siempre decimos, de mi parte, desearles que ustedes y su familia estén espectacular. Los saluda el profe Cristian.